Y hablando de bala, y hablando de extremar posiciones, y hablando de este loco mundo, vamos a darle la bienvenida al especialista en relaciones internacionales, en política internacional, que es el politólogo Sergio Guzmán, que como cada miércoles tiene la gentileza de acompañarnos y tiene hinchada propia aquí atrás de cámara. Gracias por estar, Sergio. ¿Cómo estamos, Daniel? ¿Qué dice? ¿Bien? Qué gusto. Gracias a todos. Me debo, volveré y seré un par más. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, pero ¿sabés qué me parecía interesante la transición y el vínculo? Porque digo, lo que traes hoy, ¿no? Sí. Como tema, que yo valoro mucho, viene a cuento de esto, ¿no? Vivimos en un mundo que premia los comportamientos extremos. ¿Y qué más extremo que empuñar un arma y salir a tirotear, ¿no? Sí, cuando te comiste el personaje de lo que sale en la pantalla. Sí. Te comes ese personaje y sale, y esto, en realidad la conclusión la digo al principio, y seguramente a los efectos de la narrativa puede ser desordenado. Esto no es más que la consecuencia de los discursos del odio. No es más que la consecuencia de los discursos del odio. Y lo que ha sucedido recientemente, ahora nuevamente en los Estados Unidos, con la acción de un chico, un adolescente de 17 años, que nuevamente ha abierto un disparo, un tiroteo masivo en pleno Nueva York. Bueno, reitero, no es más que eso. Y precisamente en Estados Unidos, y esto es una cuestión que en alguna ocasión me parece recordar que también lo hemos conversado, Daniel, el punto y el hecho de que sucede en el país en donde más fácil es el acceso a armas, ¿sí? Estados Unidos tiene una población de 330 millones de habitantes. 330 millones de habitantes, pero cuando yo te digo que existen más de 400 millones de armas en circulación registradas en manos de civiles, ¿sí? Es descomunal. Quiero decirte que hay más armas en casa registradas, subrayo y reitero esto, de las declaradas, más de las que personas hay. ¿Sí? Es decir, hay casas, hay familias que tienen más de un arma en casa. Pero cuando yo a esto le incremento y le sumo, pero ¿sabes qué? De esos 330 millones y de ese 100% de la población, estos 400 millones de armas están registrados, y escuchá, Daniel, en solo el 3% de la población. Es decir, hay sujetos que verdaderamente se han pasado, como dicen los pibes, de rosca con esta situación. Y bueno, y en un país en donde ha fácilmente habilitado esto, en donde por supuesto también para que esta circunstancia, esta coyuntura se dé, se pueda llevar a cabo y pueda ser posible, es necesario la existencia inexorable de un gigantesco lobby mediático, económico, y que hace presión sobre el sistema político y jurídico para que esto pueda ser facilitado. ¿Sí? No es de ninguna otra manera. Y cuando hablamos de estos lobbies económicos, entre ellos está la Asociación del Rifle, ¿sí? La Asociación Americana del Rifle, que ejerce un gigantesco poder sobre muchos congresales republicanos de extrema derecha, que esbozan la siguiente argumentación: que esto está contemplado, esto lo consagra la Constitución de los Estados Unidos. Pero acá hay que hacer, y permitime por favor, te pido unos segundos para hacer una, pero muy enfática aclaración al respecto. Con esto de la Constitución de Estados Unidos y este tipo de argumentación, hay que tener en claro algo. Los Estados Unidos es un país, y empezamos, que se independiza en 1776. 1776. Por cierto, mismo año de la creación del Virreinato del Río de la Plata, para tener una dimensión de esto. 1776. Daniel, en 1791 ya van por su segunda enmienda. ¿Qué dice esta segunda enmienda? Que el gobierno de los Estados Unidos habilita a sus ciudadanos a que accedan y porten armas, ¿sí?, para defensa de su territorio. Por eso decía, 1791 es una nación que acaba de ser emancipada de la potencia extranjera colonial Inglaterra, y que ante el temor de un embate por parte de la potencia europea, sus ciudadanos se puedan llegar a conformar en milicias para defender esta nueva nación.
Esto está expresado, esto de viva la libertad, de acá vienen estas expresiones. En las colonias americanas es viva la libertad para emanciparse, para liberarse precisamente del yugo colonial. ¿Sí? Entonces, esto está expresado en un momento histórico y en un espacio determinado. ¿Sí? Hacer de eso una generalidad global es un error muy, muy grave. Y en Europa decían viva la libertad, los revolucionarios franceses, los que comienzan con esta avanzada, es para liberarse del yugo monárquico. Es decir, traer esa proclama a pleno siglo XXI y 2025 con las mismas argumentaciones es, pero por lo menos un anacronismo histórico, ¿sí? Porque eso está esbozado, está declarado en un tiempo determinado. ¿Quién decía? Seamos libres, que lo demás no importa nada. San Martín, precisamente, es muy pertinente en estas horas, pero era por un ánimo emancipador, libertador. No es que el mercado regula todo, no funciona ni pasa por allí. Entonces, primero esta salvedad, ¿sí? Tener presente esta cuestión. Damos vuelta a la página y con este tema de las armas, Daniel, además de estos números que hemos dado hasta el 31 de julio, es decir, un jueves de por medio atrás, hasta hace muy pocos días atrás, en Estados Unidos, hasta hace 2 semanas, estaban registrados 240, este número ya es viejo, 240 tiroteos. 240 tiroteos. El mismísimo actual presidente de los Estados Unidos ha sido víctima, de hecho, de esto. ¿Sí? Entonces, bueno, y también portavoz y portador de esta proclama de que en nombre de la libertad y del mandato constitucional, que reitero es anacrónico por esto que acabamos de explicar, se argumenta y justifica la tenencia de este tipo de elementos. Este tipo de armamentos, de elementos, en manos de civiles, es prácticamente, o en manos de gente como uno, no diestra, que no tiene la capacidad ni el dominio de administrar, de manipular un artefacto de este tipo, es sumamente peligroso, ¿sí? La tenencia de armas y la administración de las mismas tiene que estar en manos de personal dotado, especializado, profesionalizado, ergo en manos del Estado, ¿sí? No puede estar esto de liberado a que todos podamos portar armas, porque es un error. Es un error considerar y limitar esto a una cuestión estrictamente de seguridad. Cuando nosotros entendemos que por causa, porque en Estados Unidos sabías que las muertes que se provocan, que han sido por año desde 2020, se estima en 45.000 muertes anuales, Daniel. Es una tragedia absolutamente evitable, ¿sí? 45.000 muertes anuales, ¿sí? Entonces, pero las armas no son la causa. Fíjate qué interesante. La causa es la mala manipulación, un accidente, ¿sí? O el desborde que pueda llegar a tener una persona y que lleve a cabo este tipo de acciones. Fíjate que nunca el arma es una causa, ¿sí? Cuando en realidad es una causa, ¿sí? Por eso decimos, cuando un Estado está ausente y no se hace cargo de políticas de salud mental, por ejemplo, que asistan a las personas que pueden estar en este tipo de situación, por estas causas, precisan por causas desbordadas, por decir, en concreto, no asistir en cuestiones de salud, bueno, es susceptible de que sucedan estas cosas. Sergio, hay un tema de idiosincrasia en Estados Unidos porque cada vez que hay campaña electoral, está bien, están los republicanos y su expresión más extrema como Donald Trump, pero los demócratas tampoco van en contra del Tea Party, del Club del Rifle. Nadie se atreve en el arco político, aún los que no están a favor de las armas en manos de civiles, no se animan a ir en contra de eso, ¿no? El más blando de ellos es el más duro de los de acá, así que no pensemos que ellos son uno. Es una cuestión de idiosincrasia. Sí, también, lo tienen firmemente incorporados, porque está esa rémora que queda de esta situación de 1791. Y Daniel, reitero esto, entender, concebir porque está esta distorsión americana, concretamente estadounidense, porque americanos somos todos, de entender que la tenencia de armas es una cuestión de seguridad. Cuando se comprenda que la tenencia de armas importa como una cuestión de salud pública,
en donde el Estado debe asistir a esta situación para evitar precisamente todas estas tragedias que son absolutamente evitables, en donde menores de edad tienen el acceso a elementos en donde claramente no están capacitados para ello, no están capacitados. En nombre de la libertad se han esbozado las proclamas más absurdas y que nosotros podamos llegar a escuchar: la libertad para tener armas, la libertad para vender órganos. Es decir, estamos entrando en una fase ya no de crisis social, de crisis civilizatoria, es decir, la distopía absoluta. Reitero, cuando comprendamos que la cuestión de la tenencia de armas no es una cuestión de seguridad, es una cuestión que el Estado tiene que atender como una cuestión de auxilio y de salud pública, de salud, es una cuestión de salud. ¿Sí? 45.000 personas mueren por esto, ¿sí? Solo en los Estados Unidos. Pero fíjate que las masacres masivas ahí se dan con ese perfil. En el resto de los países de segundo, tercer, cuarto orden, desarrollados o en vías de desarrollo, se dan otro tipo de masacres. Considéralo: acuchillamientos, atropellamientos masivos. Existe otro tipo. No es que la locura sea de ellos solamente, que se entienda por favor, y con respeto digo esta expresión, ¿sí? Que este tipo de violencia sea solamente exclusividad de ellos, sino que en otros países se da, pero se da de otro modo, ¿sí? Porque el acceso y la angustia que provoca el ser excluido, pero son otras las causas, ¿sí? Acá las causas muchas veces responden, vos lo habías esbozado en tu introducción, a modelos de notoriedad, ¿sí? Es decir, querer destacarse, querer ser protagonista, en donde creen el personaje que está en la pantalla del juego de violento y demás. Esta copia de modelos de notoriedad en los países desarrollados se da. En los países no desarrollados se da por causas de pobreza, por causas ideológicas, se da por otros motivos, ¿sí? Pero esto de la violencia, yo celebro que hagamos un parate y un detenernos en la reflexión de esto, que no se debe llegar a ese límite, ¿sí? Hay gente que te toca estamos atentos a que nos toquen el semáforo, a que cualquier cosa para ya reaccionar. Hay un modelo de tensión sumamente crispado, en donde creo que nosotros ante esta posibilidad tenemos la responsabilidad de bajar un poco, bajar porque no funciona, es decir, de este modo. Y ojo, guarda, porque yo recuerdo, ¿no? En contextos de campaña, acá en Argentina, ¿no? Empiezan a brotar los discursos de, bueno, vamos a armarnos, porque si los delincuentes tienen derecho a portar armas, las personas de bien también. Son las guardias pretorianas, una locura. Bueno, saber que eso viene con ¿viste? Los medicamentos que traen las contraindicaciones, bueno, trae ese efecto secundario, ¿no? Está. Sí, yo creo que en este momento social es eso. Lo que acaba de suceder en Estados Unidos, una vez más, no es otra cosa, vuelvo al principio de lo que había mencionado, consecuencia de esto, del odio, de que al adversario, a quien no piensa como yo, no solo hay que ganar la discusión, que sería lo civilizadamente aceptable, sino lo tengo que neutralizar, lo tengo que proscribir, lo tengo que meter, y si puedo lo tengo que matar, lo tengo que eliminar, a punto que usted no debe existir más porque no piensa como yo. Es una locura en la que estamos ingresando, que ahora se hace mucho más evidente con esta cuestión de estos aparatitos. Mira, me quedaría hasta mañana, porque la verdad que es un tema apasionante por lo espeluznante que es también, pero hay una construcción cultural, además, que queda plasmada en la producción de Hollywood, donde el civil que se erige en héroe es el que tiene las armas de fuego. Claro. Fíjate que hay una construcción, reitero, cultural de un personaje que es recurrente en la narrativa estadounidense, que es el que está armado. Sí. Hollywood, alguien a quien vos conoces, Borón, un autor argentino, Atilio dice que en realidad la maquinaria financiera y económica está en Nueva York, que es Wall Street. La maquinaria política y jurídica reside en Washington. Y la maquinaria cultural de ese gigantesco imperio que es los Estados Unidos está en Hollywood. Sí, ahí está la maquinaria ideológica y cultural, ahí viene, en donde esta construcción, el héroe es desde el cowboy, que el llanero, sí, todo esto viene por acá, viene a decir, el héroe siempre porta un arma,
¿sí? Y hasta el día de hoy, la misma lógica, pero con trajes espaciales, es la misma lógica de hoy día. Digo trajes espaciales o figuritas en no sé en dónde, en esas guerrillas urbanas y de distopía absoluta. No sé si decirte gracias, pero sí, no, de verdad, muchas gracias, Sergio. No, gracias a vos, Dani. Un placer. Bueno, cada miércoles nos acompaña Sergio Guzmán, politólogo, docente, investigador de la Universidad Nacional de San Juan, y nos trae estos temas, ¿viste? Para sacarnos de la burbuja, porque uno, claro, está tentado siempre a entretenerse con, digo yo, el ombligo propio, ¿viste? Pero resulta que hay realidades globales y que también nos interesan. Está todo el archivo, cada columna de Sergio está disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio digital www.peladostream.com.ar.